dinero.com le damos la bienvenida al doctor William Chinchilla directamente desde Costa Rica, quien nos va a hablar el día de hoy sobre un reglamento que fue aprobado en junio de 2019 y sin embargo no se ha hablado mucho de él, que es la responsabilidad jurídica, o mejor dicho, la responsabilidad penal en las personas jurídicas allá en Costa Rica. Primero que nada, doctor Chinchilla, bienvenido a Antilavado de Dinero. Muchas gracias, Irene. Para mí siempre es una tremenda bendición y un honor el poder compartir con los amigos de antilavadodenero.com. Así que estoy a la orden suya. Usted me dice qué puntos quiere que hablemos y con mucho gusto. Primero, antes de antes de entrar en materia, decirles que el doctor Chinchilla es abogado especialista en prevención de lavado de dinero, es licenciado en Derecho, especializado en Derecho Bancario, Financiero y Bursátil. Doctor Chinchilla, hablemos de esta ley que fue aprobada en Costa Rica con el decreto legislativo de 9.699. ¿De qué habla esta ley? ¿Cuál es el alcance de esta ley? Bien, en términos generales, quiero comentarle que esta ley surge como consecuencia del proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE. La OCDE, este organismo internacional especializado en el tema, dicen ellos, de un mejor vivir en cada uno de nuestros países. Ellos entran a hacer un análisis de cierto tipo de medio ambiente legal de los países y en el caso nuestro ellos vieron que el tema de corrupción o anticorrupción en Costa Rica estaba débil, ¿verdad? Estaba débil porque en Costa Rica existe una ley de corrupción pública y existen figuras penales, pero que castigan solamente la actitud, digamos, al delincuente persona física, solamente. Entonces OCDE dijo, miren, necesitamos que ustedes corrijan la legislación, emitamos una legislación nueva a donde las personas jurídicas también tengan responsabilidad de tipo penal, lo cual en el contexto nuestro pues es novedoso. No así en Latinoamérica, ¿verdad? Ya se ha venido de Europa, Latinoamérica, los Estados Unidos, se ha venido promoviendo este tipo de responsabilidad precisamente para atacar y poder tener fundamento legal para sancionar a las empresas que generan corrupción y generan malas prácticas en el acceso a, digamos que a la proveeduría del Estado. Entonces, en el caso de Costa Rica se emitió una ley que se llama así la Ley de Responsabilidad Penal y de las Personas Jurídicas sobre Hechos Domésticos, soborno transnacional y otros delitos. Es decir, todos los delitos hijos de la corrupción, por decirlo de alguna forma, van a ser y tienen una regulación particular en donde las personas jurídicas van a tener responsabilidad penal sin perjuicio, obviamente, de la responsabilidad penal que siempre van a mantener las personas físicas que hayan actuado por cuenta de esas sociedades. De acuerdo al artículo 2 de esta ley, cuando habla de los alcances, Irene, realmente cobija y destina esta regulación a toda la administración pública, todas las empresas del Estado, las empresas públicas y además a las empresas, a las personas jurídicas de derecho privado. La norma dice de derecho privado costarricense o extranjero, domiciliado, residente o con operaciones en el país. Entonces, de esa manera se cobija a una gran cantidad de personas jurídicas, no solamente sociedades anónimas, sino sociedades de responsabilidad limitada, asociaciones, fundaciones y otro tipo de figuras jurídicas, incluyendo fideicomisos, ¿verdad? Entonces, es verdaderamente importante la promulgación de esta ley porque cubre un vacío que teníamos y que ahora, ya desde hace un año, porque esta ley entró a regir en junio del 2019, ya está vigente. La semana pasada emitieron un reglamento para tratar de implementar algunos puntos
de esta ley. Pero no es sino hasta ahora, Irene, que los abogados, las empresas empiezan a hablar un poquitito de este tema, porque había pasado muy de perfil bajo, siendo tan importante. Ok. Doctor Chinchilla hablaba de que esta ley toca a las personas jurídicas y a las empresas en las incursiones de las mismas en delitos hijos de la corrupción. Cito lo que acaba de decir. ¿Cuáles serían estos delitos? ¿En qué delitos tendría que actuar esta legislatura? Muy bien, voy a mencionarle algunos de esos delitos. Por ejemplo, el delito de receptación, legalización, encubrimiento o de bienes o legitimación de activos. Esta es una figura interesante porque está relacionada, es conexa con la legitimación de lavado de dinero o con los procesos de legitimación de capitales. Y entonces, por ejemplo, una entidad financiera que recibe dineros producto de un acto de corrupción de un funcionario público y el funcionario en esa entidad financiera tiene conocimiento que viene de ese delito, entonces puede haber responsabilidad para la persona física y responsabilidad para la persona jurídica. Y así con otros delitos como soborno transnacional, el cohecho impropio, que tiene que ver precisamente con el acto por medio del cual el funcionario público recibe directamente o por medio de otra persona una dádiva, ¿verdad? O cualquier otra ventaja indebida, dice la norma, o acepte la promesa de una retribución de esa naturaleza para hacer un acto propio de sus funciones. Eso es un cohecho impropio. Está el cohecho propio, que tiene que ver con esa figura igual de un funcionario público, directa o indirectamente, recibe una dádiva o cualquier otra ventaja, ¿verdad? Por hacer un acto contrario a sus deberes, ¿verdad? Por hacer un acto contrario a sus deberes, o para no hacer, o para retardar un acto propio de sus funciones. Ahí va esa figura. Luego está la figura de corrupción agravada, está la figura de aceptación de dádivas por un acto cumplido, Irene. Y bueno, básicamente eso, ¿verdad? Esos son, digamos, la columna vertebral, ¿sí? De esta estructura nueva sancionatoria. Y por eso hablamos de los hijos de la corrupción. Realmente son figuras que se desprenden de actos de corrupción pública y privada. Entonces, creo que en los tiempos que estamos, Irene, de pandemia, en donde a veces hay cierto tipo de actos que huelen un poco mal, ¿verdad? En el cómo se hicieron y el producto que al final se obtuvo de esas contrataciones. Creo que al rato, Irene, se va a estrenar alguno de estos artículos de esta ley. Ahí le estaré contando luego cualquier cosa de esta, ¿verdad? Doctor Chinchilla, ¿cuál es el proceso sancionatorio de esta ley? Las sanciones van desde multas, cárcel. ¿Cuáles son las sanciones que promueve esta ley? Bueno, en estos delitos que le acabo de mencionar, hay penas de prisión, ¿verdad? Hay penas de prisión. Obviamente, las penas de prisión aplican para las personas físicas, ¿verdad? Pero para las personas jurídicas, el artículo 11 establece varias clases de penas, ¿verdad? Dependiendo de ciertas circunstancias. El inciso A del artículo 11 habla de multas que pueden oscilar de 1.000 hasta 10.000 salarios base. O sea, puede ser millones de millones esa multa, porque el salario base en nuestro país anda en colones alrededor de unos 350, 400.000 colones. Eso en dólares es aproximadamente 750, $800, dependiendo un poco de cómo está el tipo de cambio. Pero vea usted que la norma habla de 1.000 hasta 10.000 salarios base, ¿verdad? Entonces, a la persona jurídica se le pueden aplicar multas verdaderamente importantes. Ahora, una cantidad también, importante, ¿verdad?
Sí, claro. También podría, si es una empresa que tiene beneficios o subsidios estatales, perderlos. Perder esos subsidios estatales por un plazo de 3 a 10 años. También podría obtener impedimento para participar en licitaciones públicas, es decir, venderle servicio al Estado en plazos de 3 a 10 años, ¿verdad? También puede haber la cancelación total de los permisos de operación o funcionamiento para esas empresas. Y también hay un dato interesante que cuando se pruebe que la persona jurídica se creó fundamentalmente para usarla en el proceso de corrupción, en el proceso de la ejecución de este delito, entonces el juez puede resolver la disolución de esa persona jurídica, ¿verdad? Repito, esto cae sobre las personas o recae sobre las personas jurídicas y claro, siempre se mantiene la responsabilidad penal por cárcel por cada uno de los delitos frente a la persona física, ¿verdad? Es Doctor, fuerte el esquema. ¿considera usted que esta ley llega en el momento oportuno o considera que tardó quizás un poco más de lo que se esperaba? También, ¿cuáles son las principales ventajas que usted como especialista consigue en este nuevo marco jurídico? Bueno, le comento, siento que se había trazado una ley de esta naturaleza, Irene. Los que estudiamos este tipo de disciplinas en el medio preventivo, los ordenamientos preventivos, eh, realmente, mire, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y en España y otros lugares de Europa, este tipo de responsabilidad penal existe desde hace varios años, ¿verdad? Desde hace varios años y por eso es que han ido personas a la cárcel y se ha castigado severamente a personas jurídicas, por ejemplo, con el caso de Odebrecht, ¿verdad? En Brasil y otros países prácticamente se pasearon ellos sobornando gente, sobornando gobiernos y bueno, leyes de esta naturaleza le fueron aplicadas. Creo que a Costa Rica llega un poco tarde, pero bueno, gracias a Dios que llega. Gracias a Dios que llega porque creo que en Costa Rica hay mucha corrupción, ha sido un poco solapada, escondida, eh, le han puesto nombres diferentes, pero ha habido corrupción, ¿verdad? Entonces, creo que a partir de este año, creo que van a empezar algunas aplicaciones en las investigaciones que se hagan y que se están haciendo en este momento por adjudicaciones en algunos casos que se dieron en medio de la pandemia, ¿verdad? Entonces, creo que se atrasó, pero bien que vino, porque también nos legitima más ante organismos internacionales, no solamente aquellos que conocemos como GAFILAD, el GAFI, la ONU, el Fondo Monetario, sino esta especialmente que nos lo pidió la OCDE, a donde estamos en proceso de incorporarnos ya formalmente, ya fuimos aceptados como miembros de este lugar. Digamos que es un club muy exclusivo, la verdad es que eh, a Costa Rica le ha costado bastante dinero y le va a seguir costando bastante dinero el hacerlo, pero gracias que ellos hicieron un mapeo de ciertos temas que a ellos les preocupan y sacaron este tipo de cosas. Y creo que esto beneficia a la sociedad, beneficia a las empresas, porque en Costa Rica, Irene, básicamente las que han traído este tema de prevención interna para no ejecución de delitos de esta naturaleza han sido las empresas transnacionales que operan en Costa Rica. Como tienen esa política a nivel global ellos, entonces ellos han traído eso. Pero las empresas privadas costarricenses no lo aplican y creo que ahora van a tener que hacerlo. A alguien que se dedica a este tema preventivo, es muy interesante, Irene, porque el medio o la herramienta preventiva que exige la ley para que las empresas se cuiden, ¿verdad? A nivel interno
de que sus empleados, sus socios o sus directivos, sus asesores ejecuten este tipo de delitos es un modelo preventivo muy similar al que se usa en la prevención de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. No es idéntico, Irene, porque trata de prevenir estos delitos específicos, pero sí demanda una cultura preventiva interna, una cultura de cumplimiento. También ordena el nombramiento de una persona encargada de este compliance, ¿verdad? Entonces, yo creo que en algunas empresas en Costa Rica, especialmente las que ya tienen un sistema de cumplimiento en el área preventiva que ya conocemos, posiblemente algunas de estas funciones se le van a recargar a la oficialía de cumplimiento. Ayer conversaba en una charla con una cooperativa de ahorro y crédito, hablaba de precisamente esta ley y hablaba de la norma que nos refería a la legitimación de capitales y al esconder dineros o activos en cierto tipo de empresas. Y entonces les decía, bueno, posiblemente ustedes van a tener que recargar momentáneamente este tipo de prevención en el área de cumplimiento, sin perjuicio de que más adelante haya que expandir, sea con un funcionario independiente o sea con la misma área de cumplimiento. Y cuando uno ve la ley, Irene estudia la ley, ve que los mismos principios que aplican para un área de cumplimiento en el tema de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, Irene, se aplican en esta área de compliance en cuanto a estos delitos. Entonces, por ejemplo, demanda que esa persona que se va a encargar de esa área de cumplimiento respecto a la prevención de estos delitos tenga y lo rija la regla de independencia, ¿verdad? Entonces va a depender exclusivamente de los consejos directivos y no de las gerencias. Y entonces hay como un espejo, ¿verdad? Como un espejo que se basa en esta experiencia que ya tenemos, ¿verdad? Aunque no es idéntico, te lo digo, no es idéntico, pero sí a los que nos dedicamos en esto nos amplía una labor, un horizonte de asesoría, de formación, de orientación, y a las empresas que nunca han tenido, suena la capacidad, dice, es necesario ya una cultura de cumplimiento respecto a los delitos relacionados con la corrupción. Entonces, esto va a ser una etapa interesante. Doctor Chinchilla, ¿ya han habido empresas que han sido sancionadas bajo esta ley? La verdad que no, Irene. La verdad que no. Como le digo, esta es una ley que ya tiene un poco más de un año y ha pasado con un perfil muy bajo, ¿verdad? Ha estado con un perfil muy bajo. Ahora que salió el reglamento y que pues motiva obviamente como reglamento que es a llevar a la realidad esta ley, escucho a algunos colegas que ya empiezan en las redes sociales a hablar del tema, ¿verdad? Creo que esta bulla que estamos haciendo los abogados a nivel de nuestro país va a llegar a los oídos de las altas administraciones de las empresas, pero hay que culturizarlos, hay que formarlos, hay que ayudarles porque en el contexto tico, en el contexto nuestro, no tienen esa cultura. Va a costar un poco, pero igual se vivió con aquel tema preventivo que manejamos y creo que la ley es muy clara y la ley dijo, bueno, el hecho de que no haya reglamento no quiere decir que la ley no esté vigente, la ley va a estar vigente. Ese es un mensaje que le envió a todas las personas físicas y jurídicas destinatarias de esta ley, pero honestamente todavía no hay sanciones aplicadas con fundamento en esta. Creo que algunas cositas que salieron ahora en medio de la pandemia, las que vendrán después, Irene, creo que van a exigir aplicar esta legislación.
Doctor Chinchilla, agradecidos con estos minutos de su tiempo, agradecidos que nos haya explicado acerca del funcionamiento de esta nueva ley que, como usted dice, ya tiene un poco más de un año y sin embargo había pasado muy por debajo de la mesa y es un instrumento jurídico muy importante para Costa Rica en materia de la lucha antilavado. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Bueno, Irene, para mí ha sido un placer. Creo que es muy importante este tema, así como otros. Así que yo quedo a la orden suya, a la orden de antilavadodinero.com. Y bueno, deseo que Dios nos los bendiga en todo y seguimos para adelante, Irene. Muchas gracias. Amén, muchísimas gracias. Conversábamos con el doctor William Chinchilla, abogado especialista en prevención de lavado de dinero. Él es licenciado en Derecho especializado en Derecho Bancario, Financiero y Bursátil. Para antilavadodinero.com, Irene Mejías.